Hola, buenas tardes a todos. Hoy queremos invitarlos al primer Facebook Live que realiza DatosBack, que en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema de salud en Colombia. Vamos a hablar sobre todo lo concerniente a las implicaciones que ha tenido los nuevos proyectos de ley que han salido en Colombia, el proyecto de ley 010 y el proyecto de ley 331 del año 2020. En esta ocasión tenemos un invitado, Bernardo Useche, quien es el presidente del el Colegio Colombiano de Psicólogos. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos quienes han aceptado esta invitación a participar de este diálogo sobre el sistema de salud antes y después de la pandemia. Hola Bernardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de parte muy cordialmente de Datos Barranquilla. Me permito presentar a Bernardo, como ya les había comentado. Bernardo Useche es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Además tiene un doctorado en salud pública en la Universidad de Texas y actualmente es presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Haciendo una pequeña introducción, tocando el tema a nivel general, Bernardo, ¿cómo tú nos puedes plantear la situación? ¿Cómo estaba el sistema de salud colombiano antes de la pandemia del COVID-19 con respecto, por ejemplo, a su financiación? ¿Cómo era cómo estaba organizado el sistema de salud colombiano antes de la pandemia del COVID-19? Bueno, antes de la pandemia, tal vez el aspecto más importante relacionado con la financiación del sistema de salud que se fundamentó en la Ley 100 de 1993 es tal vez el problema de las enormes deudas que habían y que continúan habiendo, tanto de las EPS como del mismo ADRES, que es el fondo de donde se financia el sistema, y de los entes territoriales hacia los hospitales públicos y privados, ¿sí? Entonces, la salud financiera de los prestadores de salud estaba gravemente afectada, ¿sí? Y las EPS producían, sobre todo las más grandes, pues unos estados financieros bastante positivos después de cada año, ¿sí? Y una inversión en salud que se disparó en las últimas décadas, aunque los aseguradores siempre argumentan que no, que todavía estamos muy por debajo de otros países y que se necesita muchísimo más dinero. Hay quienes sostenemos que con el dinero que se invierte para financiar la salud en Colombia se podría prestar un servicio que todavía no se está prestando. Ok, listo, Bernardo. Entonces, ¿cuál es el papel de las EPS dentro del sistema? O sea, ¿qué papel tienen ellas? ¿Cuál es el papel que juegan ellas? Si ya son, por ahí se escucha bastante el término de intermediación financiera dentro del sistema de salud. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo es ese sistema? Pues es que un sistema básicamente hasta antes de los 80s y los 90s, cuando empezó la oleada de reformas neoliberales en los sistemas de salud en el mundo, incluyendo nosotros, era básicamente un sistema que tenía una rectoría que generalmente estaba en cabeza del Ministerio de Salud del país correspondiente, tenía un fondo de financiación y de ese fondo directamente se alimentaban los prestadores de salud, ¿sí? La intermediación financiera que aparece con los sistemas de aseguramiento, con el capital financiero asegurador, es que entre
entre el fondo que financia el sistema y los prestadores se establece un peaje que ha asumido distintas modalidades y que ahora, como lo veremos más adelante en el proyecto de nueva reforma que se han presentado en el Congreso de la República, pues lo van a extender incluso a la salud pública y lo van a refinar mucho más. Entonces, la intermediación financiera es algo innecesario para los sistemas de salud, porque antes de este sistema neoliberal, donde entró el aseguramiento y la intermediación, solo habían dos tipos de sistemas de salud. Uno eran los sistemas nacionales, como el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, o como el sistema de salud cubano. Pero fíjense que aún, a pesar de la diferencia de modelo económico, ¿sí? Aún en un país capitalista por excelencia como en Inglaterra, no había intermediación financiera. Hasta estos años muy recientes han empezado a hacer eso. Y el otro sistema de salud que existía, Jorge, eran los sistemas de seguro social, que se había creado incluso desde finales del siglo XIX en la Alemania de Bismarck, y que obligó a los empleadores, a los capitalistas, a financiar por lo menos parte de la salud de sus trabajadores. Pero eso tenía un sentido y los empresarios lo aceptaban porque necesitamos una mano de obra lo más saludable posible, si no, no va a producir. Entonces, ese sistema de seguro social lo adoptó Colombia parcialmente antes de la Ley 100. Usted es muy joven, pero nosotros los mayores sí recordamos y teníamos el servicio del seguro social y habían clínicas del Seguro Social y médicos y empleados del Seguro Social. Y entonces ese era el sistema que teníamos. Y luego con la Ley 100 entró esa intermediación financiera que se gana buena parte. Nunca se ha podido saber exactamente cuánto es la ganancia de esa intermediación financiera, ¿sí? Estos genios economistas de la salud, ¿sí?, siempre olvidan hacer esa cuenta, ¿sí?, o de presentarla por lo menos, ¿sí? Pero la intermediación financiera es mortal. Otra cosa es la administración del sistema de salud, que hay que pagarla, pero tanto en el seguro social, en el sistema de seguro social como en los sistemas nacionales, pues la administración tampoco está intermediada, salvo en algunas modalidades. Ok, entendemos. Y ahora con respecto al personal de sanitario, el personal de salud, ¿cómo son las condiciones que ellos normalmente tienen dentro del sistema? Es decir, por ejemplo, las condiciones contractuales, las condiciones laborales. Tengo entendido que muchos de ellos tienen que buscar varios empleos para poder tener cierto nivel económico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa situación? Sí, la implementación a rajatabla del sistema de salud de la Ley 100 después del 93 afectó profundamente a los trabajadores y a los profesionales y al personal de salud. Bueno, de entrada, cuando se liquidó el Seguro Social, muchos trabajadores de la salud perdieron sus empleos, ¿sí? Y al empezar este nuevo sistema, de acuerdo con el modelo laboral de todo el sistema económico, pues se empezó ese tránsito que ahora es el que predomina hacia la llamada tercerización, es decir, la desprotección general del personal de salud, que entonces se contrata a través de cooperativas o en algunos niveles incluso de sindicatos, ya denominados así, pero que hacen otro papel intermediador, porque es que el neoliberalismo es la intermediación para todo, ¿sí? Es el negocio no productivo, sino de lucrarse de los pasos intermedios, en este caso de la contratación laboral. Esto, sumado a todas las medidas tomadas por los gobiernos, pues
ha afectado profundamente a todos los profesionales de la salud, porque incluso los médicos especialistas más especializados que obtienen ingresos de 30 millones o 40 millones de pesos mensuales, lo hacen, en algunos muy pocos casos, mucho más, pero lo hacen a través de un aumento brutal del número de horas en que tienen que trabajar, 60, 70 horas a la semana, ¿sí? En medio de un estrés y de unas condiciones pues muy difíciles. Y lo peor de todo es que esa precarización tanto del empleo como de las condiciones laborales, como de los ingresos, pues afecta la calidad de la atención. La mejor calidad es la que puede prestar un enfermero o enfermera de planta, ¿sí? Pero no ese enfermero o enfermera que tiene que hacer un turno de 6 a 2 de la tarde, salir corriendo para tomar el otro turno de 2 a 10 de la noche y medio cuadrarse, ¿sí? Y estar pago sin prestaciones sociales y todo este tipo de cosas. La pandemia demostró eso, esa realidad tan dura. Y por primera vez, el colectivo de los médicos y sobre todo los médicos generales y de algunos médicos de distintas especialidades, pues salieron al frente a exigir al gobierno esa contratación de planta, esas mejores condiciones laborales, pero incluso a pedir lo que insólito, y que son pues la ropa de trabajo y las medidas de bioseguridad mínimas, algo que es impensable en cualquier país decente. Claro, entendemos. Pero digamos, en cuanto a las condiciones, las condiciones de laborales, tuvimos muchos comentarios, recuerdo yo, cuando se expidió ese decreto respecto al COVID-19. ¿Cómo evaluar el decreto o cómo evaluar el problema del COVID-19 con respecto a los mismos trabajadores del sector salud? O sea, ¿cómo hacer ese análisis? ¿Esto está bien regulado? ¿Le faltó algunas cosas? ¿O qué podríamos comentar sobre la situación en este momento del COVID-19 con respecto a los trabajadores en salud? Eso lleva a cuál ha sido la política del gobierno del presidente Duque frente a los trabajadores durante el COVID. Entonces, acordémonos del reciente decreto 1474, ¿sí? Que establece, cualquiera que sea el discurso de que se van a mejorar las condiciones o que se está protegiendo a los trabajadores durante el COVID, o que, ¿sí? Independientemente de la retórica, lo cierto es que decretos como el 1474 lo que hacen es profundizar la desprotección que tienen los profesionales y los trabajadores de la salud. Y eso se venía anunciando, ¿sí? Recuerden ustedes que la ministra de Trabajo dijo que no se necesitaban ingenieros sino por 2 horas al día, entonces que para qué se iban a contratar pues de tiempo completo. Entonces ahora se aprovecha el shock en que estamos todos por la pandemia y las medidas de emergencia y se establece. Y antes de ese, pues hubo el decreto tal vez 1538, si la memoria no me falla, que llevó a que inicialmente un sector de los médicos agremiados se sentaran con el ministro de Salud e hicieran un acuerdo donde el ministerio se comprometía a tomar una serie de medidas para proteger a los trabajadores, y ese mismo sector agremiado de los médicos tuvo que retirarse del acuerdo unos días después, además porque la situación era intolerable. Las resoluciones y los decretos del gobierno no han resuelto los problemas de fondo que hay a ese nivel laboral, ¿sí? Y estoy hablando de los médicos, ¿sí? Ahora, la situación de los fisioterapeutas, de los optómetras, de los odontólogos, ¿sí? Conversando con odontólogos agremiados en su asociación,
nos decían que los odontólogos que hacen su trabajo de consulta independiente están teniendo ingresos equivalentes al 10% de los ingresos que tenían antes de la pandemia, ¿sí? Y estos pues, son unos profesionales altísimamente calificados, muy técnicos en su profesión, ¿sí? Y bueno, sin fisioterapeutas no hay recuperación de un paciente que haya estado en una UCI, ¿sí? Sin auxiliares de enfermería, ¿sí? Y el panorama general en ese sentido es muy grave. Y por eso, antes de la pandemia, pues se venían desarrollando todas estas protestas a nivel nacional, bajo el Comando Nacional de Paro de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿sí? Bueno, que ahora se tuvo que convertir en una caravana por las condiciones, tan pronto se levantó la cuarentena general, ¿sí? Pero que muestran que hay un sentimiento, están pasando cosas que no se deberían, y eso tiene que ver, y lo mismo ocurre con las IPS, que podemos hablar de eso también más adelante. Sí, Bernardo, eso es un tema que ahora podemos incluso tratar. ¿Cómo las IPS, tanto las IPS públicas como las IPS privadas, es decir, los hospitales públicos y las IPS privadas, cómo se han visto o cuál era su situación previa a la pandemia del COVID-19? Sí, eh, la Unión Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud es una organización que se ha creado recientemente y que agrupa en este momento a más de 300 clínicas y hospitales y otros prestadores pequeños y medianos. Es decir, es una asociación que complementa a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que lleva muchos años trabajando, ¿sí? Y hoy hablé con su director ejecutivo y le dije, es probable que me pregunten sobre la situación de las IPS antes y después de la pandemia. Le dije, ¿cuál es el dato que hay que destacar? Y entonces me envió un informe que acaban de producir con base en los datos de la Superintendencia de Salud, y que yo lo voy a resumir brevemente de esta manera. En el país hay 10.900 clínicas y hospitales y prestadores de salud, IPS, registrados como organizaciones y como empresas, ¿sí? De esas que reportan a la Supersalud, hay 5.900, de las cuales 5.000 son privadas y 900 son ESES, o hospitales públicos, ¿sí? Las deudas a las 5.900, porque los datos son con base en la superintendencia, las deudas sumaban al 31 de diciembre del 2019 34 billones de pesos, ¿sí? De los cuales, de esos 34, a las IPS privadas les debían el 31 de diciembre 20 millones de pesos, ¿sí? Las EPS, ¿sí? Las EPS les debían 20 billones de esos 34 de la deuda total, ¿sí? Las EPS debían 20 billones. Ahora, como también debe el ADRES, o sea, el fondo que financia el sistema de salud y los entes territoriales, entonces el ADRES y esto deben 14 billones de esos 34 que ya mencioné. De esos 14 billones, son deudas para las IPS privadas de EPS que se liquidaron, es decir, que ya no existen, ¿sí? Por 4.5 billones de pesos. Eso ya es una deuda, no sé, se llama castigada, creo. No sé en los términos contables cómo se maneja. Es decir, eso ya está ordenado, pues eso casi que es irrecuperable, ¿sí?
y muchas de esas ya ha sido ordenada retirarlas de los estados financieros porque no se van a recuperar, ¿sí? Entonces, ¿qué se podrá decir de la situación que se estaba viviendo antes de la pandemia? ¿Sí? Todos recordamos que con el plan de desarrollo del presidente Duque se introdujo una estrategia que terminó denominándose el acuerdo de punto final, según el cual el gobierno iba a garantizar el pago de estas deudas. Yo diría que ese acuerdo de punto final pues ha fracasado. El gobierno dice no ha terminado, y cuando se finiquite, son las palabras del presidente Duque, sí, ya podremos decir tal cosa y no sé qué, pero eso no, y lo que nos demuestra los estudios de esta misma organización, la Unión Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud, es que en el punto final, pues los dineros que se han pagado, que sí se han pagado, pues han estado concentrados en unas 100 IPS de las 5.000 privadas, ¿sí? Algunas de esas que son las IPS que por integración vertical su propietaria son EPS, ¿sí? O sea que se pagan primero ellos porque son, pues, así sean la forma organizacional que tengan, pues son parte del mismo modelo de negocios, o son modelos de negocios distintos, pero que están integrados. Entonces, esa es la situación de los prestadores. Ahora, si no yo creo que los usuarios nos hemos equivocado al no apoyar esta reclamación, para no apoyar masivamente esta reclamación de las IPS de que se les pague. Porque es que si no se les paga, eso tiene un impacto sobre la calidad de la atención inmediato, ¿sí? De la misma manera que se equivocan los usuarios del sistema de salud que tienen como blanco principal a los médicos y al personal de salud, que no entienden pues que el médico no es el responsable de que no se le dé una cita oportunamente, de que no se le entreguen los medicamentos que han sido prescritos, etcétera, o que se demore, ¿sí? Entonces, esa es la situación, Jorge. Bernardo, ¿y cuál podría ser o cuál sería la causa por el cual se ha llegado a ese monto tan elevado de deuda con las IPS del sector salud? Porque en el sistema de financiación, en el sistema de salud, el factor predominante son las EPS. Son el factor, el actor o el sector integrante del sistema privilegiado han sido las EPS. Entonces, todo el sistema se ha ido montando, todo para beneficio del negocio de las EPS, ¿sí? Entonces, lo que prevalece es que en primer lugar la ganancia o lo que produce la facturación dentro de este modelo de mercado de los servicios de atención, pues van a las arcas de las EPS y todo el sistema privilegia eso, ¿sí? Entonces, y en eso no ha habido una vigilancia, ni ha habido un control, ni ha habido normas, ni ha habido un gobierno que tenga la camiseta de las IPS. Veamos, por ejemplo, yo creí que algo de eso iba a cambiar con el primer ministro que nombró el presidente Duque, que fue el doctor Juan Pablo Uribe, que venía pues también del Banco Mundial, como todos los ministros que han estado en esta época neoliberal, pero venía de ser el director de una de las EPS más grandes del país, que es la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Santa Fe, ¿sí? Entonces, uno podría pensar, bueno, aquí se va a recomponer, por lo menos para una parte de las IPS, la política del gobierno. No, y salió e ingresó como ministro el doctor Ruiz,
que había sido viceministro en la administración de Juan Manuel Santos y que representa claramente los intereses de las EPS, ¿sí? Y de algunas IPS ligadas al capital financiero, porque entre el Ministerio de Salud, entre el Viceministerio de Salud y el Ministerio actual, el doctor Ruiz pues fue el director del Hospital Oncológico de, de, de Sarmiento Angulo, ¿sí? O sea, claro, privado. claro. Entonces, entonces hay una política, la respuesta, diría yo, por lo menos parcialmente, debe haber explicaciones más técnicas, pero en el fondo la explicación política es que los intereses que han predominado son los de beneficiar el capital intermediario, Claro. financiero. Ahora entremos a conversar sobre uno de los principales pilares del sistema, como son los usuarios, los pacientes del sistema de salud. ¿Cómo venía en cuanto a la prestación de los servicios de salud, en cuanto a la entrega de medicamentos, la atención en cuanto a los procedimientos y todas las tecnologías en salud que tenían los usuarios? ¿Cómo podemos hacer ese análisis o cómo se encontraba el sistema de salud con respecto a los usuarios previo a la pandemia del COVID-19? En un estado de postración, todos los pacientes estaban en UCI, para decirlo en unos términos que se han popularizado con la pandemia, porque allí es donde se atienden a los pacientes más severamente afectados, más graves. ¿Y por qué digo eso? Hay múltiples formas de demostrar eso, pero una de las más visibles y de las más impactantes son el número de tutelas que se colocan en salud, y la Defensoría del Pueblo prácticamente nos da las estadísticas, ¿sí? Y esas tutelas que no tengo así de memoria, pues los datos, pues lo que reflejan son quejas, innumerables quejas por las distintas falencias de los servicios. Y hay Bernardo, otro dato. según los mismos datos de la Defensoría, dice que cada 2.5 minutos se instaura una tutela por salud. Claro. Y yo insisto, porque nadie me ha demostrado lo contrario, yo insisto en un dato que es espeluznante, y es un estudio del Instituto Nacional de Salud, del Observatorio de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, o sea, un estudio oficial del gobierno, realizado con datos entre 1998 y 2011, o sea, durante un periodo largo de 13 años de vigencia de la ley de este sistema de salud, que dice que el 53% de las muertes que ocurrieron en ese largo periodo, o en ese periodo de 13 años, fueron muertes evitables, ¿sí? Y el estudio define qué es muerte evitable, ¿sí? Y entonces eso es una muerte que ocurre no por la gravedad del paciente, no por la edad del paciente, no por, ¿sí? No, por fallas del sistema de salud en la atención o en la prevención, ¿sí? Y entonces, ¿cuál puede ser la situación de los usuarios que no estamos recibiendo la atención? Yo recuerdo un estudio que hicieron un grupo muy importante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre cáncer gástrico en el departamento de Santander, y los resultados eran que el promedio de vida entre diagnosticar el cáncer gástrico y la muerte eran 3 meses, ¿sí? Y cuando se entraba a averiguar cuál era la razón, pues entonces era que no se atendía, y entonces lo que relataban los pacientes eran, no, pues a mí yo me sentía mal y iba y me diagnosticaban una gastritis, ¿sí? Y una gastritis y me daban tal cosa y no sé qué, pero
Es decir, no había eso es una muerte evitable, ¿sí? Que se podría señalar. Y como esas, una de cada dos muertes, Jorge, que ocurrían, y yo no creo que haya cambiado, pues no hay otro estudio ni creo que lo vayan a hacer, pero ojalá lo hicieran, ¿sí? Eh, eh, no creo que haya cambiado la situación, pero lo que quiere decir es que de cada dos personas que usted conozca, Jorge, que se han muerto, una de ellas no se ha debido morir todavía. Entonces, ¿cuál es la situación, ¿sí? En general de él? Ahora, a nosotros se nos ha presentado el sistema de salud como que tiene una cobertura casi universal, ¿sí? Cosa que la misma ley cuando se expidió en el 93 decía que eso se iba a alcanzar, esa cobertura universal se iba a alcanzar en el año 2001. Y en el 2001 creo que no era ni del 40%, ¿sí? Lo mismo la ley decía que se iban a unificar los planes de beneficio, o sea, el tipo de servicios que se le dan a las personas antes de tal fecha. Nada, la Corte Constitucional se pronunció para que eso se unificara, ¿sí? Y todavía se está hablando de que, bueno, supuestamente ya se unificó, pero, por ejemplo, parte del problema de las deudas es lo no pos, ¿sí? Es decir, ni siquiera esas cosas que son básicas y que un aparato tan eh, eh, formidable como puede llegar a ser un sistema de salud podría organizar en periodos de tiempo relativamente cortos, ni esas cosas las hemos solucionado todavía. Claro. Entonces, teniendo ya claro todo este panorama, todo este ilustración que nos ha podido hacer con respecto a la situación del sistema de salud, ¿cómo podemos evaluar entonces ese mismo sistema a partir de la pandemia? Aquí incluíamos de pronto en el análisis todos los decretos, los pagos a los prestadores que se le han dado durante esta época. ¿Cómo analizar es la época del COVID-19 en el sistema de salud colombiano? Hombre, hoy los medios están diciendo, pues, y ayer el doctor Ruiz, el ministro de Salud, informaba, pues, que empiezan a reducirse el número de casos y el número de fallecimientos y que eso, de alguna manera, pues, podría decirse que ha sido un éxito el manejo de la pandemia, ¿sí? Pero los epidemiólogos serios han reportado, ¿sí? Pues un enorme subregistro de los casos, ¿sí? Y eso tiene un impacto enorme sobre los datos, ¿sí? Que se presentan, ¿sí? Por ejemplo, el DANI reportaba hace unos pocos días que habían 7.300 aproximadamente fallecimientos que podrían estar asociados con el COVID, pero que están de más sobre los datos oficiales que se nos presentan todos los días, ¿sí? O sea, eso podría fácilmente mostrarnos que los fallecimientos no son un poco más de 20.000, sino 30.000. Y eso hace una diferencia. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que comparados con países que tienen una población similar a la de Colombia, nuestro número de fallecimientos ya y eso en millones de habitantes, es muy alto. Puede que no sea el más alto de todos, pero es que la comparación se debe hacer ajustando las muestras, los datos, etcétera, ¿sí? Otro problema gravísimo es que no se han hecho lo que los países que han contenido la pandemia y la han derrotado han hecho, que es el rastreo, ¿sí? Pero un rastreo intenso. Aquí las pruebas empezaron a hacer mucho más tarde, aunque ya sabíamos que la fórmula era hacer muchas pruebas, ¿sí? Entonces eso se ha ido modificando porque ya no vale la pena casi que tanto hacer las pruebas con los familiares, sino suponer que sí les va a dar el COVID, ¿sí? Pero el rastreo a los contactos no se ha hecho. Es decir, la capacidad, el gobierno podrá decir que no se ha llegado al límite de ocupación de la SUSI, ¿sí? Pero ¿significa eso que hubo una gestión
apropiada y efectiva, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿por qué las IPS se quejan que la famosa canasta UCI, es decir, los servicios que se pusieron en un solo paquete para que las IPS que dejaron de lado atender otros pacientes no COVID, eh, eh, atendieran, se prepararan y atendieran a las UCI, y resulta que eso no incluye una serie de costos, es decir, que tampoco cubre todo. Entonces, uno mira eso y pues, cuando se compara con países como Corea o Singapur o Taiwán, todos esos de esa área del Pacífico, ¿no? Bueno, incluso países como Italia, que tuvieron pues unos problemas enormes y, y han logrado mejorar. Pero ayer nomás, la República China celebró la derrota total de este primer brote. Total es total. Los pacientes que hay COVID en este momento en la República de China, todos son extranjeros que ingresaron eh, con el contagio, ¿sí? Y que entonces están siendo atendidos, ¿sí? Eh, Eso es una gestión. No nos podemos comparar pues con China ni mucho menos, pero entonces yo lo que diría es y al sistema de salud le pasó lo del rey ese que andaba desnudo y él no se daba cuenta y todo el mundo, pues nadie le decía porque, ¿cómo decirle? Sí, y eso es lo que más o menos ha ocurrido aquí con una diferencia. Aquí, bueno, aquí todo el mundo le está diciendo al gobierno, mire señor gobierno, el manejo del COVID está desnudo, ¿sí? En lo salarial, por ejemplo, en las prestaciones, en todo esto que se volvió evidente, un reclamo evidente de los trabajadores y profesionales de la salud, pues eso se ha hecho muy poco o nada. Claro, así es. Bernardo, en tu condición de presidente del Colegio de Psicólogos, ¿cómo tú ves el panorama de la salud mental en el país? ¿Cuáles han sido como los principales problemas de salud mental que han tenido a propósito de la pandemia del COVID? Sí, nosotros todos los directivos del Colegio Colombiano de Psicólogos hicimos un pronunciamiento al presidente de la República y a los ministros hace un par de meses ya, señalando que no veíamos ni una estrategia específica para el manejo de la salud mental en Colombia durante la pandemia, ni que se estuvieran eh, eh, administrando los recursos ni destinando los recursos suficientes para resolver los problemas más graves. El impacto psicológico de la pandemia en el mundo entero es, es evidente y es si la salud mental, muy grave, si la salud mental era precaria antes de la pandemia, ¿sí? Lo que va a venir ahora, después de todo lo que hemos ocurrido, hemos vivido, pues va a ser muchísimo más grave. Eh, Hay pocos estudios, pero los estudios que ya han salido han dejado claras dos o tres cosas. Uno, el grupo poblacional más importante afectado pues son los profesionales y los trabajadores de la salud, ¿sí? Empezando por los que están en primera línea, como se dice, de la atención, de la batalla contra el COVID, por obvias razones, ¿sí? Todos hemos visto y tenemos profesionales de la salud conocidos que han fallecido, ¿sí? Está el caso del presidente hasta hace 2 meses de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, el doctor Virgil Carvalho, quien fue de los primeros en decirle al ministro de Salud, ¿sí?, que debería
apropiarse el ministerio de garantizar la protección y la bioseguridad de las, ¿sí? Ahora, siempre tienen que, pues, siempre hay soldados que mueren en la guerra y los médicos tienen el compromiso de cuidar de la salud y en caso de las pandemias siempre va a pasar esto, ¿sí? Pero lo cierto es que esa situación ha llevado a que la salud mental de muchos de los médicos y profesionales de la salud se haya visto gravemente afectada. Otro grupo al que nadie le ha prestado atención, no ha dicho ni una sola palabra nadie, y menos en el gobierno, ¿sí? Son los 20.000 fallecidos, es decir, los familiares de los 20.000 fallecidos, ¿sí? Los amigos, los vecinos de esos fallecidos, ¿sí? Eso tiene un impacto, eso nos afecta psicológicamente, eso tiene un impacto sobre la salud mental. En este momento son, por decirlo menos, 20.000 familias, ¿sí? Que han sufriendo esto. Más cuando se han hecho estudios que demuestran que las personas que han muerto del COVID, aún las personas mayores, que son la mayoría, han perdido 10 años de vida. O sea que si murieron de 60, habían podido vivir hasta los 70 y así por el estilo. Entonces, ese es otro grupo que se ha visto muy afectado. Claro. Esa violencia que existe, ¿sí? Es un reflejo, ese incremento en todo tipo de violencias. La última, el caso ayer el abogado que murió a manos de la policía, ¿sí? Con una violencia absolutamente innecesaria, ¿sí? Alguien, es decir, es como si se hubiera aprendido de la televisión viendo el caso de esta persona que murió allí en una forma similar, creo que hasta le aplicaron la misma llave, ¿sí? Esto es inaceptable y eso muestra que, porque la violencia es un desequilibrio mental, ¿sí? Nadie golpea a otro con sevicia o se mantiene, pues, si está. Entonces, ahora el problema es muy grave y es multicausal. Yo no quiero decir que sea solo un problema de la salud mental, pero es un reflejo de estas cosas. Entonces, yo diría que lo que tenemos que prepararnos, por ejemplo, ayer yo, en mi calidad de presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, le di mi apoyo irrestricto al proyecto de ley que se presentó en la Comisión Séptima por parte del representante Jorge Gómez para complementar la ley 1616 del 2013, que es la ley de salud mental, y que es una herramienta jurídica que es excelente, pero que en las condiciones de Colombia no se ha podido implementar como debería ser. Y una de las cosas que propone ese proyecto de ley que se presentó ayer es que en el Ministerio de Salud haya, a nivel de una dirección importante, a nivel administrativo, una oficina de salud mental que no existe en este momento. ¿Cómo es posible que la salud mental en el Ministerio de Salud se oriente o se maneje, no sé cuál será la palabra administrativa técnica, que la gestión que se hace allí, ¿sí? Esté a nombre de un grupo de trabajo o algo así, o sea, por debajo de una administración que creo que es la administración de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces, eso muestra que no hay un interés real no ha habido para resolver los problemas de salud mental. Claro. Bernardo, ya que empiezas a tocar los temas de los proyectos de ley, explícanos un poco sobre los dos proyectos de ley particularmente que están cursando actualmente en el Congreso de la República. El proyecto de ley 010 del año 2020 y el proyecto de ley 331 de este mismo año también. Explícanos cuáles serían los puntos positivos y los puntos negativos del proyecto de ley 010 del año 2020.
Y Hombre, bueno, explícanos también un poco en qué consiste cada uno. sí, bueno, miren, el proyecto 10, yo puedo decir que he sido un estudioso de los sistemas de salud. Como yo tengo formación en salud pública y una de mis áreas es el análisis comparativo de los sistemas de salud en distintos países, ¿sí? Entonces, eh, entonces está claro que el sistema de Colombia es como lo hemos tocado aquí, pues es un sistema de aseguramiento. Y este proyecto de ley, el 10, eh, lleva al extremo la entrega del sistema de salud a las compañías aseguradoras. Ya había mencionado que las EPS eran la entidad predominante dentro del sistema de salud, pues ahora quedan en absoluto control de el sistema de salud si se logra aprobar, si aprueban ese proyecto de ley, ¿sí? Y empecé diciendo que yo soy un estudioso porque cuando empecé, la primera lectura que le di al 10, a esta propuesta, a este proyecto de ley, hombre, realmente sentí náuseas, incluso puse un trino diciendo eso, porque yo conozco en detalle, con algún detalle, puede que no sea, seguramente hay mucha gente que conoce más estas cosas, pero la forma como se implementa un sistema de aseguramiento en salud. Y aquí todo está hecho, repito, para la entrega total al sistema de salud. ¿Por qué digo eso? Porque como el sistema, recordemos quién lo presentó, es la coalición parlamentaria de gobierno, la bancada parlamentaria del gobierno, o sea, los partidos Cambio Radical, la U, el Centro Democrático, el Partido Conservador y sus exponentes más destacados, el presidente del Senado, Char, firma, el expresidente Álvaro Uribe, bueno, todas estas personalidades, ¿sí? O sea, pero además, el proyecto lo presenta conjuntamente el gobierno. El señor ministro dice que acompaña, ¿sí? Pero, pero realmente es un proyecto de ley presentado tanto por el gobierno de Duque como por la bancada parlamentaria. Y bueno, eh, lo que se dijo cuando la campaña presidencial pasada y era candidato el doctor Vargas Lleras es que el doctor Ruiz, que es miembro de ese partido, había tenido una participación importante en el programa de gobierno en cuanto a salud, en el programa de salud para el gobierno que planteaba Vargas Lleras, ¿sí? Luego, tiene todo sentido. Y es las entidades financieras internacionales que han asesorado todas las reformas de salud neoliberales en el mundo, en alguna parte estipulan una táctica para hacer reformas de salud, ¿sí? Y esa táctica la llaman las pequeñas R's o R's y las grandes R's, ¿sí? O sea, grandes reformas y pequeñas reformas. Entonces, recomienda hacer reformas de salud dependiendo de la correlación de fuerzas. Si ustedes tienen el poder ejecutivo y la mayoría del poder legislativo, pueden implementar una R grande, una reforma de salud grande, ¿sí? Si ustedes son débiles, ¿sí? Y no tienen las condiciones. Por ejemplo, el sistema de salud holandés era un excelente sistema del tipo de sistema de seguro social, muy bueno, y se demoraron 10 años, 12 años, 14 años hasta que tuvieron la correlación de fuerzas favorable en el gobierno para cambiarlo por un sistema de aseguramiento, ¿sí? Entonces yo creo que el gobierno considera que tiene la sartén por el mango, que tiene el Ministerio de Salud, y por eso el proyecto de ley
como lo señaló muy bien la directora de ACESI, la doctora Olga Lucía, ¿sí? Tiene, creo que son 37 artículos donde dice, lo demás se lo dejamos para que lo reglamente el Ministerio de Salud. Es decir, porque tiene la plena confianza en que el Ministerio de Salud puede completar la tarea, ¿sí? Entonces, si el gobierno cree que tiene esa mayoría y esas condiciones favorables, pues todo parece indicar que van a meter una reforma al tope, o sea, todo el sistema al servicio de las aseguradoras. Eso se ve en cosas como, por ejemplo, la salud pública. En los primeros años de la ley 100, a las aseguradoras no se les podía nombrar ni la salud pública, ¿ves? Porque eso no es un negocio, no era un negocio. El negocio estaba en la atención, en la medicalización, ¿sí? En la facturación por el diagnóstico y por los medicamentos y tecnologías de salud que se necesitaban, los procedimientos, en fin, y todo esto. Pero ahora hay una palabrita que ya empieza a volver común en Colombia, en español. Esto es un oxímoron, lo que presenta este proyecto de ley. Un oxímoron es una palabra que quiere decir que tiene una contradicción inherente a sí misma, porque es decir que se puede hacer salud pública con aseguramiento y con intervención financiera. Es que por definición la verdadera salud pública es lo contrario del negocio. Es la responsabilidad del Estado para atender la salud de la población, ¿sí? No la salud individual. Entonces, por eso tiene que ver con la infraestructura sanitaria, tiene que ver ¿sí? Con la verdadera intersectorialidad, la vivienda, etcétera, ¿sí? Y esto, para poner solo ese ejemplo, pues no se va a hacer con una gestión de los riesgos individuales o colectivos, o con planes de intervención colectiva, porque es que las acciones de salud pública tienen que ser acciones masivas para que la población realmente avance, ¿sí? Un ejemplo que no es el mejor, pues si uno es riguroso en salud pública, pues son las campañas de vacunación. Si uno puede, en el mundo se pudo erradicar el polio, digamos, pues porque a la totalidad de la población le llegaba la vacuna contra el polio, ¿sí? Entonces, este programa, proyecto de ley 10, pues no va a resolver los problemas de la población. Y tiene cosas más graves, que las voy a resumir en dos, por cuestión de tiempo. Va a acabar los hospitales públicos que quedan, ¿sí? Va a acabar, o pretende acabar, el objetivo es ese, los sistemas exceptuados a la ley 100 que existen, como el de Copetrol, el Banco de la República, algunas universidades públicas, como la Nacional o la UIS, el magisterio. Sí, el magisterio, ¿sí? Eso está implícito ahí, ¿sí? Entonces, va a haber otra masacre laboral, no un homicidio colectivo laboral, sino una masacre laboral, ¿sí? Porque le pone a los hospitales públicos unas condiciones de mercado y de sostenibilidad financiera a las heces que no pueden resistir, ¿sí? Y algunos colegas que están estudiando este problema específico dicen que calculan que se podrían cerrar 600 de los 900 hospitales públicos, ¿sí? Entonces, el proyecto de ley por allá dice que va a mejorar las condiciones del talento humano en salud, que es el eufemismo académico y administrativo con el que se habla de los trabajadores y el personal de salud. ¿Sí? Pero ¿qué condiciones laborales se podrán mejorar dónde los van a emplear? ¿Sí? Si se van a acabar los hospitales públicos. ¿Y cómo los van a acabar? Los van a fusionar o los obligan a competir en redes con hospitales privados. La alternativa es crear todo un programa de
y un plan de alianzas público-privadas para la salud, ¿sí? Y todos los que algo conocemos de esto sabemos que esas alianzas, esas famosas APP, son el gobierno ponga la plata y los privados obtengan las ganancias, ¿sí? Entonces, este proyecto 10 es realmente va a agudizar la situación gravísima. Y podríamos decir otras cosas, pero por cuestión de tiempo, a ver, Sí, está lo de... sí, Bernardo, lo dejo ahí. por último, como también para ir cerrando, porque ya el Facebook, el Instagram solamente nos permite 1 hora de transmisión, ya casi nos estamos acercando, para que nos podrías decir de qué trata brevemente, concisamente, el proyecto de ley 331 que también está cursando actualmente en el Congreso de la República. Sí. Sí, ha habido una crítica, a mí me parece que no es justa al 331. Ese proyecto de ley inicialmente, como se presentó, nadie lo apoyó, porque pues o muy pocas personas lo apoyaron, y yo no lo apoyaría tal como se presentó. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en el trámite legislativo y en la primera, en la Cámara, eh, se le introdujeron en la Comisión Séptima 3 artículos que a mí me parece que son muy valiosos, porque uno dice, contrátese al personal de salud de planta, se acaba la tercerización. El otro dice, las EPS tienen un plazo de 30 días para pagarle a las IPS, ¿sí? Porque además si las IPS no se les paga, pues no van a tener cómo pagarle al personal de salud de planta, ¿sí? Que implica más. Y el tercero tiene que ver con la autonomía universitaria. Entonces yo, digamos que ese 331 tiene unos puntos que son positivos, ¿sí? Y se están discutiendo, hasta donde yo entiendo, se están discutiendo aspectos, porque el 331 en lo de la tercerización, lo que se introdujo, decía, se acaba la tercerización excepto para las subespecialidades médicas, ¿sí? O sea, hay grupos de especialistas, superespecialistas que trabajan en varias IPS al mismo tiempo, y a quienes no es práctico ni les conviene económicamente trabajar en un de planta en un solo hospital. En Colombia se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos los hospitales y las clínicas que contratan subespecialistas de planta o con exclusividad. Claro, Entonces ese punto es discutible, ¿sí? claro. Bernardo, ya cerrando la transmisión, quiero agradecerte por este espacio. Ya nos quedan aproximadamente 30 segundos. Quería que te despidiera rápidamente de Datos Barranquilla y agradecerte por este espacio. No, a Datos Barranquilla y a ti, Jorge, muchas gracias por la invitación.